Hola, buenos días. Bienvenidos sean todos y todas al seminario permanente Migraciones y Movilidades Contemporáneas. Bienvenidos también a quienes nos acompañan desde Zoom y las redes sociales de la red Sudimer de la UNAM. Estamos en el ciclo Dinámicas y Desafío de la Migración en Tránsito por México. Y hoy tenemos el honor de escuchar la participación del doctor Guillermo Castillo Ramírez con la conferencia México, Territorio de Tránsito, tensiones entre los desplazamientos de poblaciones extranjeras irregularizadas y control migratorio. Este evento está organizado por la Universidad Autónoma del Estado de México, así como por el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, y el Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, el SUDIMER UNEM, y Procesos Sociales Contemporáneos de la Red Latinoamericana RELACE. Me voy a tomar unos pequeños minutitos para leerles una pequeña semblanza del doctor Guillermo Castillo. Él es investigador titular definitivo del Departamento de Geografía Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor y maestro en antropología por la UNAM. Realizó estancias postdoctorales en la UNAM 2011-2013 y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Ha publicado artículos en diversas revistas de geografía y ciencias sociales más importantes de Hispanoamérica, España y Portugal, como la revista Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Finisterre, Investigación Geográficas, Revista Mexicana de Sociología, Revista Española de Educación Comparada y Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, entre otras. Sus trabajos de investigación se han enfocado en la migración de grupos indígenas del sur y noroeste de México. Y bueno, pues le damos muchas gracias al doctor Guillermo Castillo y le daremos entre 40 y 60 minutos para su participación y después esperamos pues los comentarios y preguntas de las personas que nos acompañan por Zoom y las diferentes redes. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí. Antes que nada, quisiera iniciar agradeciendo las distintas instituciones y personas que hicieron esto posible. Por supuesto, Marisol, Luciana, pero también Ana, Itzel y Rosalba, quien nos modera la sesión. Si les parece bien, voy a compartir pantalla para elaborar una breve presentación. Voy a exponer, si les parece bien, alrededor de 50 minutos para dejar un buen espacio para las preguntas y comentarios, ¿no? Esto que les voy a exponer es una investigación que sigue en curso, aunque ya también hay algunos resultados parciales de la misma, y que tiene básicamente tiene que ver con una idea central que ha venido trabajándose desde hace años, que es el papel de México como un país de tránsito, ¿no? Eh, bueno, y en este sentido, quizás, como ustedes saben bien, esta situación ha tenido una serie de cambios drásticos en los últimos años, ¿no? Sobre todo con el inicio de la década, y actualmente nos encontramos en otra, digamos, en lo que parecería configurarse otra época, sobre todo vinculado con la segunda administración Trump, ¿no? Que ha implicado una serie de cambios drásticos y que no solo han tenido un impacto fuerte en términos de los flujos migratorios, ¿no? De la alteración, reducción de los flujos migratorios, sino también especialmente con una serie de políticas mucho más agresivas en términos del control de las poblaciones irregularizadas, ¿no? Eh, este es digamos, como voy a detenerme un poquito ahorita planteando el argumento de la exposición y luego comentaré cuál es la ruta que les propongo para la misma. Bueno, como ustedes saben bien, el inicio de la década fue un inicio muy turbulento y accidentado, no solo porque fue el último año de la administración Trump, el 2020, sino sobre todo por el contexto de pandemia. Y ahí nos encontramos con que se acentuó ya una tensión que estaba presente desde varios años antes y que tenía que ver, por un lado, con la condición de que, bueno, si bien México es la antesala
y la entrada a Estados Unidos, justamente en México se configuraban múltiples territorialidades. Por un lado, como decía, los tránsitos migratorios de estas poblaciones irregularizadas por los estados en la medida en que complejizan la adquisición de los procesos de documentación migratoria y se contraponía claramente con otra territorialidad muy clara que era la del control migratorio, que como veremos es una territorialidad muy compleja porque trasciende la mera idea de lo local y lo nacional. En esto me voy a detener más adelante. Y está una tercera territorialidad que tiene que ver justamente con la idea de cómo los migrantes, digamos, hacen frente a esta serie de tensiones y reelaboran mediante diversas estrategias sus trayectorias y proyectos migratorios, ¿no? Entonces, la primera cuestión que es importante decir y que me parece fundamental es para rastrear dentro de este argumento central, para rastrear, digamos, el abordaje de los procesos de control migratorio, me parece que es obvio que ya desde hace varios lustros nos encontramos en una fuerte tensión entre lo que parecía que era el papel del Estado-Nación en términos de su soberanía y autonomía en relación a sus políticas migratorias. Esto no es algo exclusivo de México, aunque en México tiene una connotación especial. Lo podemos ver también, por ejemplo, en el caso de ciertos países de la corona exterior de Europa, ¿no? Y que aluden justamente a esta idea del peso de las presiones binacionales, regionales o globales en relación a ciertos países de tránsito, ¿no? En esto voy a tener con mucho más detalle adelante. En este sentido, lo que encontramos como segundo eje analítico del argumento es que debemos trascender esta idea del control migratorio de las fronteras, solo pensadas desde el Estado-Nación y pensarlas más en términos regionales, ¿no? De una serie de estructuras que trascienden el nacionalismo metodológico y que remiten justamente a una serie de procesos claramente documentados, en los que no me voy a detener tanto ahorita, pero que se mostrarán en el transcurso de la exposición, ¿no? Y que tienen que ver justamente con los procesos, por ejemplo, de externalización de múltiples ámbitos, del control migratorio, del derecho y manejo de asilo, como fue el caso del programa Quédate en México, pero también de otros ejercicios de gestión de los flujos migratorios, ¿no? Y una dimensión, la tercera dimensión que me parece fundamental y que trataré de recalcar de manera explícita, es la idea de que el control migratorio tiene que ser leído de una manera mucho más compleja. No nos podemos quedar con una lectura exclusivamente jurídica o administrativa, es decir, como el mero ejercicio de una serie de leyes, ¿no? Sino que hay que trascenderla en dos ejes fundamentales. La primera es entender que estos marcos jurídicos son una serie de producciones sociopolíticas que atendieron a contextos y coyunturas específicas y que actualmente y desde hace años nos encontramos en una clara etapa donde el peso geopolítico es fundamental. Como ustedes bien saben, no es posible entender, por ejemplo, la política migratoria de una parte de la Unión Europea sin el núcleo duro de Europa Occidental y de ciertos países, o en el caso de México, Guatemala y Honduras, tampoco es posible entenderla del todo si no tenemos en cuenta, digamos, la fuerte agenda antiinmigrante estadounidense, ¿no? De los últimos gobiernos. El de Trump es un caso muy acentuado, pero no es el único, como bien sabemos, ¿no? Y en general me parece que es importante decir que nos encontramos dentro de un panorama que regionalmente está presente en diversos continentes o subcontinentes y que tiene que ver justamente con la idea de la securitización del control. Cada vez nos enfrentamos más a escenarios donde, pese a una serie de narrativas globales de migraciones seguras, ordenadas y regulares, de facto lo que encontramos es que se privilegia el claro eje de ver la migración como un problema de seguridad nacional. Como ustedes saben bien, la securitización es un ejercicio de ver un problema de cierta manera y no necesariamente atiende al problema en sí, ¿no? De hecho, como bien sabemos, estas narrativas de ver la migración como un problema tienden a estigmatizar a a las poblaciones migrantes y más bien, en lugar de verlos como una serie de procesos socioespaciales y de carácter político, tienden a imputar una serie de estigmas y valoraciones. De cualquier manera, lo que es un hecho es que el ejercicio de políticas migratorias basadas en la securitización del control producen una serie de exclusiones y violaciones a los derechos humanos de los migrantes, ¿no? En esto me voy a tener poco, pero surgirá en el transcurso de la exposición. Ahora bien, para llevar a cabo esto, yo les propongo el siguiente itinerario. Primero, un ejercicio de contextualización
por cómo México se produce como un espacio de tránsito y qué lo caracteriza, ¿no? Y sobre todo privilegiando una mirada que se centra en la contención migratoria, porque esto nos permitirá también, digamos, como dar cuenta de una serie de ejercicios de exclusión, ¿no? Pensar México en una medida no solo como un territorio de tránsito, sino también de violencia. En una segunda etapa, transitaré hacia, digamos, como un andamiaje conceptual que nos permita tener esta visión compleja, regional, y nos detendremos un poco en la propuesta del régimen fronterizo y cómo sería posible utilizarlo para dar cuenta después de los datos en los que se basa la presente exposición, ¿no? Una nota metodológica y finalmente esto nos permitirá centrarnos en el eje de la exposición, ¿no? Que es justamente pensar México dentro de este régimen fronterizo regional, en una articulación con Estados Unidos y el norte de Centroamérica, pero también una parte que me parece fundamental y que han destacado diversas investigaciones recientes de parte de los estudios críticos de la migración, es pensar que los migrantes, aún pese a estas fuertes condiciones de exclusión y de violencia estructural, son sujetos sociopolíticos que despliegan diferentes acciones para remontar esto y que en términos generales encontramos que tienen una fuerte capacidad para hacer reconfiguraciones en sus trayectos y planes migratorios, ¿no? Finalmente cerraré con una serie de reflexiones en torno a el papel de México en estos procesos de contención y un poco apuntalando el uso de las fronteras. Bueno, como ustedes saben, desde finales del siglo pasado, México se ha vuelto un país polifuncional en términos de los corredores migratorios. Por buena parte del siglo XX, México se ubicó fundamentalmente dentro de la investigación sobre migración, pero también en términos de los flujos migratorios, como saben bien ustedes, como un claro país de origen, ¿no? Con contextos que producían una expulsión masiva de migrantes de distintas regiones del país, especialmente la región de la migración histórica que muy bien han documentado diversos investigadores, ¿no? El centro occidente del país, y que se dirigían a Estados Unidos en a insertarse en diversos nichos laborales y en condiciones de tanto regulares como irregulares. Después encontramos ya ya consolidado el proceso migratorio y hacia finales del siglo pasado que esto se diversificó. Ya no solo era un fuerte país de expulsión de migrantes y de recepción de remesas, sino también se consolidaron claros procesos como la deportación de migrantes mexicanos, el retorno de connacionales y también el destino y sobre todo el tránsito, ¿no? Sobre todo en el entendido de que México era la puerta de entrada en este corredor norte de Centroamérica, Estados Unidos, y por el que transitaban diversas poblaciones de variados orígenes nacionales, ¿no? Claramente del triángulo del norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador, aunque bien sabemos que Guatemala y El Salvador son las migraciones con una historicidad mucho más prolongada y con redes mucho más consolidadas, pero que también desde hace años se ha vuelto un claro corredor para poblaciones que vienen desde Sudamérica, incluso casos de migraciones extracontinentales o del Caribe. OIM ha sido, no solo OIM, también los anuarios de migración y remesas han documentado desde hace años que la migración tuvo un carácter masivo desde hace varios años, ¿no? Eh, y que eran decenas de miles o centenas de miles los migrantes que transitaban México en condiciones de migración, en condiciones migratorias irregularizadas, ¿no? Y que su destino principal era Estados Unidos, ¿no? Esto sí me parece que es importante decirlo porque no me parece que sea posible entender la complejidad de la polifuncionalidad migratoria que desempeña el territorio mexicano sin ponderar el papel de Estados Unidos en dos niveles. Por un lado, en términos de un posible país de destino, ¿no? Con una oferta de un salario real mucho más alto que toda la región, únicamente compitiendo con Canadá, y donde hay una serie de redes históricas ya de distintos orígenes nacionales hacia aquel país, ¿no? Pensemos en México, como decía, de Guatemala, El Salvador, etcétera, no solamente, ¿no? O los haitianos, por ejemplo. Entonces, me parece que es fundamental pensar que la dimensión o digamos, la condición de país de tránsito está anclada a esta situación geográfica.
Esto también tiene que ver un poco con la forma, y esto me lo detallaré más adelante, en cómo se ha posicionado también, esta es la segunda eh, comentario, digamos, al pie de página que quería hacer, que tiene que ver con algo parecido ha sucedido en la dimensión de la política migratoria. Encontramos que no puede ya entenderse únicamente en términos de, digamos, lo que decía antes, de la soberanía, de la territorialidad de México, sino que tiene que ser leído en términos de estos alcances geopolíticos regionales, ¿no? Una cosa también que es fundamental que me parece destacar es que estas migraciones además tienen una clara connotación en términos de las causas que las producen y que en ese sentido sí pueden ser tipificadas abiertamente como migraciones forzadas, ¿no? Sobre todo porque los contextos de expulsión tienen que ver con una serie de procesos en los cuales los migrantes tienen poco control de ellas, ¿no? Estoy pensando en la triada que ha sido claramente abordada por diversos teóricos, ¿no? Desde Stephen Miller hasta colegas de las ONGs y de las organizaciones promigrantes y de derechos humanos que han dado cuenta que básicamente esta tarea tiene que ver con cuestiones económicas, ¿no? Salario, salud, empleo, etcétera, con procesos de violencia muy presentes en el norte de Centroamérica, aunque no solo, y también con los efectos de fenómenos medioambientales, ¿no? Sea a corto plazo, sea fenómenos inmediatos como sequías, inundaciones, o sea la alteración de ciclos y procesos productores derivados de fenómenos mucho más complejos como la alteración del ciclo de lluvias y su impacto en la actividad primaria como la agricultura, etcétera, ¿no? Y bueno, esta condición también de migración forzada hace que el tránsito tenga un carácter irregularizado, ¿no? En el sentido de que para estas poblaciones que se ven en la necesidad de salir de sus países de origen, no tienen las condiciones suficientes para poder hacer una planeación con todos los requisitos político-administrativos como para trazarla de manera regular, ¿no? También habría que aquí decir que hay también una dimensión política importante en términos de que los requerimientos para la obtención de los trámites, el visado, etcétera, son trámites que no son accesibles y no son sencillos, y que en este sentido sí hay una producción sociopolítica de la dificultad y de la adversidad para migrar de otra manera, ¿no? También sabemos además que esta serie de tránsitos irregularizados lo que producen son que en las distintas etapas de los procesos migratorios se den condiciones de violencia y exclusión muy acentuadas. En esto no me voy a detener mucho en esta presentación, pero, por ejemplo, los informes de la REDODEM son muy claros en términos de la tipología y las clases de delitos que sufren los migrantes en tránsito por México, y que otros autores han destacado cómo esto se diferencia en términos del país de origen, de tránsito y de destino, aunque están encadenadas estas múltiples violencias, ¿no? Y en este sentido, sí quisiera decir que, como ven, hay una concatenación en términos no solo de las condiciones que propician la migración, sino de cómo esto tiene un fuerte peso en relación a cómo migran las poblaciones irregularizadas, ¿no? En qué condiciones concretas y bajo qué dinámicas de violencia específicas, ¿no? Ahora bien, dicho esto, me gustaría centrarme ahora un poco digamos, en el bastión teórico, que me parece que puede ayudar un poco a entender lo que trataré de argumentar después. La primera cuestión que me parece fundamental es, digamos que dentro del encuadre de los estudios sobre ciencia política y migración, había una idea más o menos clara de la primacía de las discusiones desde el norte global sobre el papel de los migrantes en los lugares de destino, en las sociedades de destino, en donde se pensaba en estados fuertes con relativa autonomía y soberanía nacional. Lo que encontramos en el caso de los países de tránsito como México es que los procesos migratorios tienen una dimensión mucho más compleja y que no pueden ser entendidos desde ahí. Y en este sentido, la frontera se ha complejizado de manera importante y ha sido leída de manera mucho más contextual y relacional, pero también vinculada a las presiones binacionales, ¿no? Entonces, el régimen fronterizo lo que hace es un aporte en términos de tener una lectura constructivista y desnaturalizada de las migraciones y su relación con las fronteras. Aquí de lo que se trata es de pensar mucho más allá de los límites jurídico y político administrativos, un poco lo que les decía.
no es posible entender el papel de México si no entendemos el complejo ciclo y articulación entre el norte de Centroamérica y sus poblaciones precarizadas y con necesidad de una serie de condiciones de vida, ¿no? Trabajo, salario digno, y la idea que tienen ellas, estas poblaciones, de que eso lo lograrán en Estados Unidos. Que dicho sea de paso, esto es parcialmente cierto, sobre todo si uno revisa y hace un análisis de la comparación de los salarios reales, ¿no? Incluso los salarios muy precarios en Estados Unidos son abiertamente mucho mayores que los que reciben en los países de origen o de tránsito. Entonces, esta lectura deconstructivista trata justamente no solo de pensar las fronteras de otra manera, de manera mucho más relacional, no solo en términos de infraestructura física, sino también de acciones estatales y no estatales, y mediante la articulación de diferentes escalas, ¿no? Esto es fundamental. No podemos entender la frontera únicamente ni el control migratorio desde los muros fronterizos o las vallas. Por supuesto que juegan un papel importante, pero como veremos, hay acciones que son igualmente drásticas y efectivas y que no necesariamente ocurren en esos lugares precisos en dimensiones locales, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las detenciones de miles de migrantes que se dieron después de su entrada a México, justamente en Chiapas y las zonas aledañas, en las zonas de Tapachula y aledañas a Tapachula, o lo que acontece en el norte. No, también está esta idea importante que ya había destacado desde el surgimiento, cuando se da digamos, una serie de estudios iniciales sobre los procesos de globalización, hubo una fuerte crítica al nacionalismo metodológico y ahí el transnacionalismo jugó un papel fundamental por la limitación epistemológica que tenía para pensar estos procesos, ¿no? Aquí sí quisiera ser un poco reiterativo. No podemos omitir que el Estado juega un papel fundamental y que es finalmente quien ejerce una serie de acciones de políticas de control migratorio. Pero lo que es claro es que los intereses y las lógicas mediante las cuales se estructuran esta serie de acciones no necesariamente tienen que ver con intereses nacionales, ¿no? Sino de otra índole. Y finalmente está esta lectura que yo les comentaba que me parece que es fundamental y que es la que tiene que ver con un carácter geográfico multiescalar. No es posible tampoco entender, así como no es posible entender los tránsitos migratorios sin el papel de México como tránsito y antesala de Estados Unidos, tampoco es posible entender el papel de ciertas fronteras en México si no pensamos en, digamos, las dinámicas territoriales regionales que tratan de extender las fronteras de Estados Unidos hacia México, ¿no? Y que esto puede tomar distintas vertientes, desde desde, por ejemplo, la externalización del asilo, en el caso de Estados Unidos con el programa Quédate en México, o por ejemplo las improntas y las presiones geopolíticas que distintos gobiernos mexicanos sufrieron o experimentaron en contextos muy específicos. Aquí, por ejemplo, destacan dos coyunturas que me parecen fundamentales. Una es, recordarán, en el escenario, en el marco de la crisis de los niños migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, fue un evento detonante para que se implantara de manera muy rápido el programa Integral Frontera Sur, que como ustedes saben bien, tuvo una periodicidad específica de un poco más de 2, 3 años, pero que tuvo un impacto muy drástico en términos de la reducción de la llegada de menores no acompañados a la frontera sur estadounidense, ¿no? Y que aunque se estableció con una retórica de respeto a derechos humanos, de facto lo que observamos fue que funcionó como un desarticulador claro de los flujos migratorios y donde los ejercicios de contención se desplazaron, se externalizaron desde el norte de México y la frontera sur con Estados Unidos hacia la frontera sur de México. Entonces, un poco una idea que me parece central de esta apuesta del régimen fronterizo es esta idea de tener una perspectiva histórica y no esencialista, no solo de las fronteras, sino de las leyes hacia estas poblaciones extranjeras irregularizadas. Ahora bien, el control migratorio y el análisis de yo lo trataré de centrar sobre todo a través de dos acciones muy específicas, no son las únicas, pero son de las más contundentes y son de las cuales tenemos registros muy detallados y por eso me baso en ellos, que tienen que ver con las detenciones y las deportaciones. Aquí hay una dimensión que yo ya había comentado y que ustedes conocen bien, y es la idea de trascender la lectura legalista de las mismas, ¿no? Las detenciones y deportaciones son mucho más que la ejecución de marcos jurídicos y de la ley migratoria.
se trata justamente de acciones sociopolíticas que tienen que ser leídas en los contextos específicos, ¿no? Como veremos, por ejemplo, en el caso que les mostraré, el incremento exponencial, por ejemplo, de detenciones, tiene que ver con una serie de relaciones binacionales complejas, ¿no? Y por otro lado, también hay que decir que desde hace años y derivado del complejo régimen fronterizo regional, hay un proceso que se ha incrementado de irregularización de las migraciones, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con ciertas nacionalidades, por ejemplo, el norte de Centroamérica, Venezuela, Haití, etcétera, y que además contrasta, por ejemplo, con los casos de poblaciones que no han sido irregularizadas, ¿no? Un ejemplo recurrente en varios estudios académicos ha sido, por ejemplo, el trato diferenciado que se les dio a un grupo de ucranianos que llegó a la frontera sur de Estados Unidos en el norte de México, a través del norte de México, y que tuvo una resolución muy rápido de sus peticiones de asilo frente, por ejemplo, al bajísimo índice de aceptación de solicitudes de asilo que tienen, por ejemplo, los sureños, ¿no? Y finalmente me gustaría comentar aquí algo que no me parece menor y que es la idea de que las detenciones y deportación también son, además, prácticas estatales que son claramente rastreables y que se expresan territorialmente de manera muy diferenciada con ciertas concentraciones en ciertos lugares del Estado y que nos permiten también dar cuenta de la forma en que el Estado eh, gestiona, ¿no? y administra los procesos migratorios desde los marcos que de facto orientan su accionar, ¿no? En esta tensión muy clara con un discurso, digamos, muy generalizado de migración ordenada, segura y regular, pero que en los hechos vemos que es mucho más compleja, tensa y contradictoria esta relación. Ahora bien, el contexto ya lo mencioné un poco. Quizás solo voy a hacer una serie de acotaciones metodológicas que me parecen relevantes. La primera es algo que ustedes ya saben, este había sido el primer corredor migratorio del mundo, ¿no? El norte de Centroamérica, Estados Unidos, sobre todo hasta antes de la llegada de la actual administración norteamericana. En el caso del ejercicio que vamos a hacer, nos vamos a centrar sobre todo en las poblaciones que son fuertemente irregularizadas y criminalizadas desde Estados Unidos y que, como veremos, va a haber una correspondencia fuerte con las poblaciones más detenidas y algunas de las más deportadas, ¿no? Para el caso de México. Por otro lado, como ustedes ven, hay un corte muy específico que va a tener, será el 2024, del 2020 al 2024, que es el primer quinquenio de la década y que tiene que vernos con varias razones. Por un lado, es el inicio de la década. Como ustedes saben, también la pandemia significó un cambio drástico. Y por otro lado, el corte se cierra justamente en 25 a raíz de los fuertes cambios que implicó esta segunda administración y que yo ya comentaba, ¿no? Entonces, me parece que a partir del 2025 nos encontramos frente a otro escenario igualmente con una serie de condiciones muy adversas que necesitan un análisis profundo, pero que sí marcan, me parece, un cambio importante y drástico, ¿no? Ahora bien, en términos de los datos que utilizaré, son unos los que tienen que ver con los registros sistemáticos de la Unidad de Política Migratoria. Esto no me voy a detener mucho, pero ustedes saben bien, se trata de eventos, no de personas, y no son solo acciones jurídicas, esto es fundamental, ¿no? Además, son registros sistemáticos que tienen datos fundamentales para entender la complejidad y la diversidad y heterogeneidad de las poblaciones migrantes, por ejemplo, el país de origen, caracterización sociodemográfica, etcétera, y que además son registrados anualmente y con diferentes características, ¿no? Reitero, aquí me parece que una cosa fundamental también es que nos muestra una radiografía de cómo se comporta el Estado y cómo lleva a cabo la política migratoria, sobre todo a raíz de estas acciones, no son las únicas. Otra aclaración que es importante y fundamental es, efectivamente, los registros de la Unidad de Política Migratoria usan otra terminología. Actualmente no se habla ni de detenciones ni de deportados, se habla de presentados para el caso de los migrantes que son justamente detenidos y presentados ante una autoridad migratoria. En el caso de los menores de edad se habla de canalizados, pero aquí también, más allá de las etiquetas de presentado y canalizado, es un hecho que no, la libertad de tránsito se ve coartada, tanto en el caso de los presentados como en los canalizados. Para el caso de las deportaciones se habla de devueltos.
pero efectivamente esta es también, me parece, es otra forma de llamar deportaciones, y yo utilizo sobre todo detenciones y deportaciones porque me parece que tienen una dimensión política mucho más clara y contundente, ¿no? Pero aclaro, en los registros de la UPN se usan los otros, y claro, hay un ajuste en términos de qué implica cada uno, y por eso lo comento, ¿no? Ahora bien, también hay una diferencia importante en no solo en los registros, sino en la forma de leer las detenciones y las deportaciones. Mientras las detenciones suelen ser ejercicios de desarticulación de los procesos migratorios más de un carácter parcial, las deportaciones tienen un carácter mucho más drástico, ¿no? Y son menores, como se verá. En los primeros años del periodo había una, digamos, como una relación menos dispar, pero a partir del 22-23 las deportaciones empiezan a decrecer de manera mucho más drástica, empiezan a decrecer, y las detenciones, como se verá, se incrementan de manera mucho más acelerada, ¿no? Pero quisiera decir que en ocasiones, y sobre todo para ciertas nacionalidades, estas tienen que leerse de manera articulada. Por ejemplo, las detenciones de los norcentroamericanos muy frecuentemente sí terminan en detenciones, ¿no? No siempre, pero muy frecuentemente. Esto también nos obligará, como se verá, a tener una lectura mucho más diferenciada. Y finalmente, esta idea que reforzaré un poquito al final, que es la idea de cómo leer esto en términos de ejercicios de control que se dan digamos, en la frontera estadounidense. Una cosa que es muy importante apuntar es que varias de las nacionalidades que fueron más detenidas, varios de los migrantes y de los registros sobre sus detenciones, en el caso mexicano, son justamente grupos que fueron fuertemente también detenidos por la frontera, por la patrulla fronteriza en el sur de Estados Unidos, ¿no? Aquí hay una correspondencia muy clara y que tiene que ver justamente con esto que les decía, con el hecho de pensar el México desde su posición en un régimen fronterizo regional, ¿no? Que será, como verá, el norte de Centroamérica, fundamentalmente hondureños, guatemaltecos, y después veremos nacionalidades que emergieron después con un fuerte carácter como venezolanos, haitianos y otros grupos, ¿no? Entonces, esta lectura regional está siempre muy presente. Y también completaré esta presentación con una cosa que me parece fundamental. Me he centrado mucho ahorita en el carácter, digamos, del proceso de control migratorio y del, digamos, la fuerte dimensión que tiene en términos regionales, históricos y estructurales, pero también es cierto que los migrantes tienen una serie de agencias. Me centraré en una experiencia de un migrante que logró remontar estos ejercicios y cómo da pistas justamente de una serie de agencias muy propias de estos grupos, ¿no? Y evidentemente esto se encuadra en una literatura muy específica que tiene que ver justamente con las complejas relaciones entre migraciones, políticas migratorias y contención. Evidentemente esto no intenta ser un abordaje exhaustivo, ¿no? Bueno, dicho esto, me centro en, digamos, en uno de los ejes fuertes de la presentación. Como ustedes ven, este es el registro de detenciones. Me voy a detener un poco más en esto porque, digamos, son los números que impresionan más, y porque además aquí podemos dar cuenta de estas, digamos, de estas lógicas de continuidad entre los procesos de criminalización, contención y control migratorio entre México y Estados Unidos. En el año 2020, con el inicio de pandemia y la instauración de los protocolos de distanciamiento social, pero también con el impacto a nivel regional, observamos una fuerte caída de los flujos migratorios, ¿no? 2019 había tenido unos montos bastante elevados. Y si se fijan en el 20 encontramos que hubo un fuerte decrecimiento, pero aquí observamos una tendencia que es importante y que ya estaba presente desde antes, y que es los 5 primeros países que tienen el mayor número de detenciones son justo aquellos que se dirigían fuertemente hacia Estados Unidos y que además acumulan, como ven, en este caso, porcentajes de más del 70% de todas las detenciones, ¿no? Entonces, esto es destacado porque nos encontramos que una parte fundamental del ejercicio de la política migratoria mexicana está orientada justamente a este ejercicio de contención muy específico y diferenciado. Aquí ven claramente que se trata de Honduras, Guatemala y El Salvador, y después seguirían Haití y Cuba. Este fue un año complejo, repito, por la parte de la pandemia y el cierre de fronteras que se hizo tanto en el sur de Estados Unidos como en Guatemala. Después,
A partir del 21 observamos que se empieza a dar un repunte muy acelerado de los registros anuales, ¿no? Para el 2021 se llega a casi 200,000 y como pueden observar ustedes, casi más del 75% de todos los registros obedece a estas 5 nacionalidades que otra vez coinciden en términos generales con el norte de Centroamérica, que sabemos que querían llegar a Estados Unidos, y también se suma Haití y Nicaragua. En el caso de Haití, como sabemos, las redes tienen fuertes redes, y en el caso de Nicaragua también sabemos que hubo un contexto político importante que tuvo que ver con el repunte de los procesos migratorios, ¿no? Aquí también, como observan, también es importante la preponderancia de Honduras y Guatemala por 2 razones, sobre todo el caso de Honduras, que es una migración mucho más reciente que la guatemalteca y la salvadoreña, y que además obedece a contextos de fuerte precariedad. Estudios también realizados hacia fines del primer año de pandemia, inicios del segundo, dieron cuenta de cómo el proceso de empobrecimiento y los impactos de los huracanes ETA y OTA, y reitero, los procesos de empobrecimiento y de precarización vinculados a los efectos de la pandemia incrementaron, digamos, la presión de los contextos de expulsión. Hacia el 22, si se fijan, encontramos otra vez un crecimiento muy, muy drástico de los registros anuales, de los 180 y poco más de 185,000 de 2021, subimos a más de casi 315,000, pero aquí observamos, por ejemplo, que ya empieza a haber un desplazamiento de las principales nacionalidades. Venezuela empieza a cobrar un papel muy, muy importante, vean el aumento en los registros, y sobrepasa ya el caso de Guatemala y Honduras. Y esta tendencia se va a consolidar hasta el 2024, ¿no? El caso de Venezuela es muy drástico porque vean los incrementos que tiene y sigue habiendo año con año, del 22 al 23, del 23 al 24, un crecimiento muy drástico de los registros anuales, prácticamente duplicándose, ¿no? Bueno, no se duplican, pero hay un crecimiento muy, muy acelerado. Y una cosa que parece muy, muy destacable aquí es, si se fijan, el volumen del acumulado total de las detenciones de todas las nacionalidades entre el 20 y el 24 es de poco más de 2 millones de personas. Y si tomamos en cuenta las 5 primeras países, estamos hablando de casi 1,5 millones. Este es un monto impresionante, sobre todo si se considera que muchos de estos tenían, como bien les decía, la intención de llegar a Estados Unidos. Entonces nos estamos dando cuenta que México juega como realmente un gran desarticulador de los ejercicios de desplazamiento de las poblaciones migrantes irregularizadas, pero sobre todo de la operacionalización de ejercicios de control migratorio con una fuerte lógica regional. No me voy a detener aquí en esta presentación en esto, pero también lo que uno observa es que hubo lugares estratégicos. La principal región mexicana, bueno, región en un sentido amplio, que puede ser considerada el principal filtro, fue la frontera sur, en especial Chiapas y seguido de Tabasco, ¿no? Vamos a encontrar que hay un fuerte proceso de concentración de las detenciones, y la frontera norte, que es prácticamente 3 veces mayor que la sur, tuvo también un papel muy activo, aunque este fue decreciendo conforme fue pasando el contexto de pandemia, ¿no? Pero en términos generales, como ustedes pueden ver, no son números para nada pequeños y muestran no solo, digamos, la desarticulación de estos flujos, como decía, sino, digamos, digamos, el ejercicio de miles de acciones estatales, de decenas de miles de acciones estatales que estaban orientadas justamente a los procesos de contención migratoria, ¿no? En el caso de las deportaciones, aquí, digamos, hay dos cosas que son muy importantes. Como ustedes pueden ver, el grueso de las deportaciones de los 2 primeros países que tienen más deportaciones, que son por mucho una parte fundamental, o sea, si ustedes se fijan entre la diferencia entre el primero y el segundo y el tercero es drástica. Por ejemplo, en el 20, el primero tiene poco más de 27,000 Honduras, el tercero tiene 4,000, la diferencia es sustantiva. En el segundo año Honduras tiene 62,000 y El Salvador tiene 6,000. Esto lo que quiere decir es un ejercicio importante en términos de que, como ustedes ven, las nacionalidades más deportadas siguen asimismo coincidiendo con las nacionalidades más estigmatizadas y sujetas a control migratorio norteamericano, estadounidense, ¿no? Y que además tienen que ver con
con poblaciones que son de países en los cuales el ejercicio de deportación tiene tres características importantes. Logísticamente es viable, hay, digamos, ejercicios o estructuras diplomáticas que lo permiten y además hay en términos operativos, es viable. Una cosa que sorprende, por ejemplo, es que las deportaciones de venezolanos son, si se fijan, relativamente mucho menores respecto a las hondureñas o guatemaltecas. Pero esto también tiene que ver con estos tres ejes que les decía, los tratados internacionales que firma México, por ejemplo, la Declaración de Cartagena, la dificultad logística que implicaría deportaciones masivas de estos grupos y por otro lado, y fuertemente los costos económicos, ¿no? Los costos económicos no son menores porque recuerden que los procesos de deportación se tienen que llevar a cabo, no se pueden llevar a cabo en aviones comerciales, ¿no? Entonces, aquí lo que encontramos es que si bien los registros son mucho menores, tenemos una clara orientación a una serie de países de origen que son claramente estigmatizados en términos de los flujos migratorios, ¿no? Que es fundamentalmente, aunque no solo el norte de Centroamérica. Y aunque efectivamente no son los registros de las detenciones que rondaron en más de 2 millones para el acumulado del quinquenio, aquí estamos en poco menos de 400,000, pero si se fijan acá, las poblaciones, estos 5 primeros países, que son, varios de ellos coinciden claramente con poblaciones que quieren llegar a Estados Unidos, son prácticamente la totalidad de todas las detenciones. O sea, aquí se observa mucho más esta tendencia de cómo estos 5 primeros países son prácticamente el gran grueso de todas las deportaciones. Y como ven también, esto es lo que les decía, aquí encontramos procesos diferenciados de control migratorio, ¿no? Mientras las deportaciones tienen un carácter mucho más voluminoso y un carácter parcial, como pueden ver acá, en términos de los registros, acá nos encontramos con ejercicios mucho más acotados y precisos, pero mucho más drásticos y radicales, ¿no? Reiteraría solo esta idea de que efectivamente, si extendiéramos este ejercicio hacia el 25, nos daríamos cuenta del cambio tan radical que se ha dado, ¿no? Y que además coincide, por ejemplo, con los registros que se pueden consultar sobre las detenciones hechos por la patrulla fronteriza, ¿no? Ahora bien, yo me he centrado mucho hasta este momento en los procesos de control. Ahora me gustaría dar cuenta, justamente para mostrar esta tensión, de algo que también me parece muy, muy relevante, que es cómo los migrantes remontan esta serie de procesos tan adversos. Y quizás aquí yo sé que es solo un caso, pero no es un caso aislado. Me centraré sobre todo en la historia de un migrante colombiano, ¿no? Que llegó justo a México un poco antes de la pandemia, el caso de Hernán. Este testimonio se recogió del proyecto de Humanizando la Deportación. Como ustedes saben, es un proyecto comunitario, binacional, de coproducción de testimonios migrantes entre migrantes que desean hacerlo con un consentimiento informado de por medio y que son colgados con acceso público en una página web, ¿no? Aquí sí quiere decir que aquí hay un proceso de consentimiento claro, eh, y que además los migrantes tienen siempre la opción de utilizar o no su nombre, su seudónimo. De hecho, yo no solo usaré el nombre de Hernán, no especificaré más. El caso de Hernán es importante porque me parece que da cuenta justamente del periodo, pero también de estos múltiples procesos de contención migratoria y sobre todo de los ejercicios que él despliega para remontar estas condiciones adversas. Hernán llega a México a través de un vuelo turístico a Cancún, ¿no? De ahí llega a finales justamente del 19, en diciembre del 19, de ahí se desplaza a Tijuana y finalmente se establece en Monterrey debido a que encuentra una mejor opción laboral, ¿no? Pronto él se da cuenta que quiere cambiar su estatus migratorio de acuerdo a sus expectativas de vida y migratorias e intenta hacer justamente un cambio entre una condición de turista y un permiso laboral. Inicia un trámite, esto ya lo inicia en el 20, justo en los antecedentes de la pandemia, luego se viene la pandemia, e invierte un dinero considerable en dicho proceso. Pero ya con el inicio de la pandemia y la instauración de los protocolos de distanciamiento, como ustedes saben, hubo una alteración del funcionamiento de diversas organizaciones del Estado y se pausan varios de los trámites, en específico el que estaba haciendo Hernán,
Ustedes también saben que esto se documentó, ¿no? Como hubo digamos, una ralentización o pausa de diversos trámites del Instituto Migratorio Nacional, de la Comar, etcétera, ¿no? Y en este adverso contexto, Hernán regresa a Tijuana no solo por las precariedades del proceso y situaciones laborales, sino que además ahí se da cuenta de que fue estafado, de que el dinero que le invirtió, pues que lo estafaron, ¿no? Digamos, el ejercicio, el esfuerzo que hizo no iba a llevar al fin que él pretendía, ¿no? Es temporalmente detenido en instalaciones migratorias ya en Tijuana, logra salir y recurre a asesoría legal, ¿no? Y solicita el proceso de refugio en México. Él, digamos, argumentando su origen nacional, establece la causa por la cual quiere salir, pero meses después le niegan digamos, inicia el proceso, pero le niegan el refugio, ¿no? Frente a este escenario, él sabe que pronto será será sometido a un procedimiento administrativo y entonces decide migrar hacia Estados Unidos vía terrestre por la rumorosa en Baja California, ¿no? Entra a Estados Unidos, pero ahí es detenido prácticamente de manera inmediata y aunque es detenido un par de meses, sí él solicita expresamente su deseo de tramitar, su deseo de iniciar el procedimiento de petición de asilo, no se lo conceden y es deportado a Colombia, ¿no? De manera aérea. Él después lo que intenta es vuelve vía Guatemala, trata de ingresar a México, llega en un vuelo a Guatemala, pero ahí mismo es deportado y regresado otra vez a Colombia. Y en su testimonio es muy claro que esto implicó una fuerte pérdida económica, ¿no? Y un desánimo importante. Posteriormente, después, él decide volver a intentarlo, pero esta vez lo hace vía terrestre, pasa por el Darién poco más, alrededor de una semana en condiciones muy, muy adversas. Después sigue por Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala y logra llegar a México después de una muy, muy larga travesía. Y después se desplaza hasta llegar a Tijuana y ahí vive desde hace varios años, ¿no? Claro, él está en una situación irregularizada, pero logra rehacer su vida parcialmente, ¿no? Actualmente él trabaja en el sector de servicios, en comercio, le va relativamente bien, según lo comenta en su testimonio, y tiene una pareja emotiva y generó ya una serie de redes en Tijuana, ¿no? Pero este caso es muy importante y destacado porque, como ven, se articulan varios procesos. Por un lado, es un migrante que viene desde un contexto del sur global que intenta llega a México con una intención inicial, se ve sujeto a una serie de procedimientos administrativos, tiene el peso evidentemente de la forma en que es estigmatizado su país de origen, ¿no? Y finalmente padece o experimenta los dos procesos de control migratorio, tanto el mexicano como el estadounidense, ¿no? Y los vive en carne propia. Pese a tener la voluntad y iniciar ambos trámites, le son negados, ¿no? Y finalmente es deportado, ¿no? Sobre todo por Estados Unidos. Aquí también es importante decir que me parece que la última parte de la historia de Hernán es fundamental porque nos habla justamente de poblaciones que ven en la migración una estrategia importante para remontar condiciones muy adversas y que, como ven, no siempre enfrentan escenarios fáciles ni accesibles, pero que al final dan clara muestra de que se trata justamente de poblaciones con una serie de estrategias muy puntuales. Y finalmente me gustaría ir cerrando con alguna serie de apuntes que me parecen importantes bueno, para entender ese quinquenio, ¿no? Eh, Como ustedes ven, digo, tanto en el caso del ejercicio del rastreo de las detenciones y deportaciones, como en el caso de la historia de Hernán, es evidente que si bien son fundamentales las perspectivas locales y nacionales, no son suficientes para entender no solo los flujos migratorios, sino y fuertemente los procesos políticos de política migratoria que tienen un nivel regional, ¿no? Así, aquí sí me parece que hay que decirlo de manera clara. Hay una lógica importante y más o menos evidente en términos de cuáles son estas nacionalidades que son sujetas a control tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? Y que en términos generales obedecen esta agenda claramente antimigrante del norte global, principalmente de Estados Unidos.
aquí quisiera decir también que, por ejemplo, en el caso de pandemia, ustedes recordarán, junto con el cierre de la frontera sur de Estados Unidos con Trump y la instauración del título 42, también Guatemala cerró sus fronteras, ¿no? Entonces, observamos que aquí hay una serie de medidas que tienen que ser leídas como exactamente como un complejo sistema, ¿no? Efectivamente, no todo funciona de manera mecánica, pero sí hay acciones que tienen una lógica transversal de carácter regional. De todas maneras, observamos que este régimen regional también se comporta con una selectividad de contención territorial muy específica. Las fronteras siguen siendo espacios estratégicos. No me refiero solo a los muros, ni principalmente a los muros a las vallas, sino justamente, por ejemplo, a toda la infraestructura de recursos humanos móvil que se despliega, por ejemplo, en los alrededores de Tapachula o o en estados de la frontera norte mexicana, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las detenciones, muchas son llevadas a cabo ahora, hoy en día, por ejemplo, por la Guardia Nacional, y esto muestra también una cosa en la que no me voy a detener mucho ahorita, que es este ejercicio de militarización del control migratorio, y además de poner a disposición una gran cantidad de elementos y no solo de elementos de las fuerzas de seguridad, sino de presupuesto, de voluntad política y de energía política del Estado mexicano, ¿no? Entonces, aquí sí me parece que es fundamental decir que estos dos lugares, la frontera México-Guatemala y la frontera México-Estados Unidos, son fundamentales para entender esto, aunque no solo, también los estados de las rutas migratorias. Y luego observamos lo que les decía, esta aplicación, estos ejercicios de control y contención migratoria son muy diferenciados y tienen que ver con los países de origen y en segundo nivel con las condiciones migratorias. Y que aquí están más o menos esto, que como ustedes ven coincide sobre todo con las detenciones y en menor medida con las deportaciones. De manera que una parte que me parece no menor es que la ley migratoria es insuficiente la ley migratoria es insuficiente para entender la complejidad del panorama, ¿no? Eh, digamos, las reflexiones que también salen de aquí son claras, lo que les decía al inicio. No podemos seguir pensando que la política migratoria nacional es soberana y autónoma. Esto a todas luces es mucho más complejo. Hay una tensión fuerte, ¿no? Que hay que entenderla y diseccionarla. Y también hay algo que no voy a mencionar aquí mucho, pero que es, y que ustedes conocen bien, es la supeditación del peso del análisis y de los controles de los procesos migratorios relacionado a otros temas, por ejemplo, de economía. Ustedes recordarán, por ejemplo, en el caso de la primera administración Trump, cuando amenazó con imponer aranceles, hubo un fuerte impacto en cómo cambió la política migratoria. Y esto es otra cosa que quisiera decir. Las coyunturas no son menores, no son eventos aislados, pero son eventos en los que observamos con mayor claridad no solo la intensificación de la securitización, de la criminalización y la externalización del control migratorio, sino la compleja dimensión regional en el marco de una relación asimétrica entre los gobiernos de México y Estados Unidos. En este sentido, por ejemplo, es muy destacable el caso, recordarán, del cambio de la dirección del Instituto de Migración, del Instituto del INMI, ¿no? Cuando en la anterior administración se inició con una parcial política de puertas abiertas, con Guillén al frente, y después de las presiones hubo un drástico cambio a la dirección por parte de Garduño, y donde cambió de manera sustantiva digamos, la manera no solo de concebir la política migratoria en términos discursivos, sino en su ejercicio, ¿no? El otro ejemplo más remoto es, como les decía, el del programa Frontera Sur. Este también fue un cambio drástico, quizás menos visible en términos mediáticos, pero que fue muy contundente. O sea, de las decenas de miles de niños migrantes que hubo en el verano del 2014 en la frontera sur de Estados Unidos, hubo una caída drástica de estas poblaciones para el 2015 y para el 2016. Todas estas poblaciones no llegaron justamente porque fueron previamente contenidas en el sur de México, ¿no? Y bueno, esta idea que también es importante, que no me parece menor, es la que tiene que ver con un proceso, el encuadre de securitización no es menor porque tiene que ver con dos dinámicas que no me parecen menores, y una es la externalización, ¿no?
de Estados Unidos hacia México, de fronteras, etcétera. Y por otro lado, lo que les decía, en la medida en que la migración es leída de manera política y artificial como un asunto de seguridad, también se justifica un corrimiento hacia los procesos de militarización del control migratorio y de las fronteras, y que tiene expresiones concretas como el uso de la Guardia Nacional. Finalmente, terminaría diciendo que me parece que es fundamental, o sea, el análisis de estos procesos es fundamental porque muestran que es urgente un cambio drástico en la producción de políticas migratorias, ¿no? No podemos seguir pensando que se trata de problemas de seguridad nacional y de fronteras, cuando en el fondo sabemos que se trata de poblaciones que solo intentan tener acceso a una mejor vida y que además, también haciendo alusión a una lectura regional, varias de las condiciones que provocan que estos migrantes salgan de sus países de origen, por ejemplo, en el norte de Centroamérica, tienen que ver con el accionar del norte global, principalmente Estados Unidos, en la implementación de ciertas políticas. Es decir, el crecimiento de la pobreza, la desigualdad, la precarización y la caída del empleo y del salario, relacionadas justamente con cómo Estados Unidos impulsó en esa región, en el Centroamérica, una serie de regímenes políticos y una serie de modelos económicos de corte neoliberal, etcétera, eh, no puede ser omitida en relación a cómo incrementaron claramente el volumen de los flujos migratorios, ¿no? No es menor. Y finalmente, y no menos importante, es los migrantes son sujetos sociales que tienen el derecho irrestricto a que su dignidad humana sea respetada, ¿no? No podemos seguir reproduciendo digamos, una lógica que criminaliza a las poblaciones extranjeras irregularizadas y que, como sabemos, además viene de latitudes que no son el territorio nacional, ¿no? Bueno, yo agradezco mucho el tiempo de exposición y le dejaré aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo Castillo. Muy interesante su presentación. Creo que pues abre mucho a siempre estar considerando, ¿no? Esta lectura más regional y cómo somos, pues básicamente un espejo, ¿no? De lo que está aconteciendo en Estados Unidos y que puede ser verificado en este caso con estas nacionalidades específicas que se están estigmatizando, pero también incluso cuáles estamos poniendo en mayor riesgo, ¿no? Y que responde justamente a lo que se está dictando desde Estados Unidos. Y bueno, no solo leerlo desde Estados Unidos, sino como esta parte regional. Y bueno, destaco de su trabajo, pues esta visión, ¿no? De México como tránsito, pero también como este espacio que desarticula, que violenta y que también a su vez pues es un espacio en el cual se emergen estrategias de agencia, ¿no? Por parte de la población migrante. Entonces quisiera pues abrir las personas que quisieran participar o que tengan algunas preguntas. Quizás si nadie se anima, yo puedo iniciar planteando algunas. Dice Alessandra, muchas gracias, doctor Guillermo, por su presentación. Eh, a mí me parece muy relevante, digamos, en lo que se animan por acá a preguntar. Voy a revisar si hay preguntas por acá. Ah, sí, voy a plantear la participación de Daniel Herrera, que le pregunta cómo han evolucionado las políticas mexicanas de control migratorio en respuesta a los flujos en tránsito, particularmente en relación con las poblaciones centroamericanas y sudamericanas. No sé si gusta de una vez responder. Como tú me digas, Rosalba. Sí, si quieren contesto. Sí. Va. Sí, mira, esta es una pregunta interesante porque uno de los argumentos que yo destaqué poco es el que tiene que ver con dos cosas. La primera es, solemos pensar que la política migratoria es homogénea y que además no cambia en el tiempo, ¿no?
Digamos que no hay diferencias ni de grupos ni de periodos históricos. Y lo que observamos es justamente lo contrario. Efectivamente, desde hace varios lustros, los países del norte de Centroamérica, pero en especial Honduras, aunque no solo, Honduras, Guatemala, El Salvador, pero en especial Honduras, sí son, digamos, poblaciones migrantes que han sido de alguna manera foco de interés de las políticas de contención migratoria, sobre todo en esta etapa muy claramente de las políticas de contención migratorias mexicanas, sobre todo en estas coyunturas que les digo, donde hay una fuerte presión de parte de Estados Unidos. Pero uno de los argumentos importantes de la presentación también es ver cómo esto se diversifica y cambia. Por ejemplo, con el caso sobresaliente de los venezolanos en las detenciones, recordarán, ¿no? Hay un momento en el que los venezolanos empiezan a ser mucho más, por ejemplo, que los hondureños o que los salvadoreños, ¿no? Y que esto alude también a una cosa que se dice poco, que es, efectivamente, las condiciones de vida en Venezuela son muy complicadas, pero hay una cosa que potencia esto de manera muy clara y que es el bloqueo norteamericano. Como ustedes saben, el bloqueo norteamericano, más allá de la posición política, y de las posturas ideológicas, de facto tiene un impacto en la vida concreta, y es la imposibilidad de que una serie de enseres básicos de la vida cotidiana no lleguen a estos países, ni a Venezuela, ni a países como Cuba. Entonces, con esto lo que intento decir son dos cosas. No solo hay una diversificación y los migrantes cambian, ¿no? No he hablado aquí tampoco de los perfiles, pero, por ejemplo, con las caravanas nos dimos cuenta que las migraciones dejaron de ser prioritariamente masculinas y se diversificaron. Eh, y repito, no solo cambian las migraciones y los migrantes, sino las políticas de control, ¿no? Y entonces aquí observamos, por ejemplo, que si se dan cuenta del 22 en adelante, la población más detenida es la venezolana, ¿no? Entonces, ese me parece que es un termómetro, ¿no? Que tiene que ver con, también con una cosa que es complicada, pero que hay una relación entre las poblaciones migrantes y los procesos de control. Se aumentan ciertas poblaciones que desde el norte global, en este caso Estados Unidos, son leídas como migraciones no deseadas, que tienen que ser contenidas. México actúa más o menos, la política, bueno, no México, la política migratoria se traduce en un mayor incremento de detenciones y, si es posible, de deportaciones, ¿no? Pero me parece que eso es una buena pregunta porque muestra uno de los ejes argumentales que yo traté de destacar, que es los cambios, ¿no? Los cambios en los ejercicios de control y previamente en las políticas, en los procesos migratorios. Voy a leer ahora la pregunta de César Barranco. Dice, hola, si bien no forma parte del análisis que nos presenta, ¿cómo describirías e interpretarías el contexto regional de la migración a partir de la administración Trump? ¿Y qué distinciones o cambios realizarías con lo que nos has presentado? Perdón, ya no oí la última parte de la pregunta. ¿Y qué distinciones o cambios realizarías con lo que nos has presentado? Sí, bueno, miren, esto justamente no metí datos del 25 porque les comentaba ahí como una serie de cambios drásticos, pero comento aquí rápidamente algunos. Eh, del 25 a la fecha, no solo en el caso de México, de hecho más claramente en el caso de los registros de la patrulla fronteriza, más o menos desde inicios del 24 observamos que hay una tendencia descendente del número de encuentros, de detenciones, y que además hay una disminución de ciertos orígenes nacionales. Con el 25 esto baja por completo y tenemos registros impresionantemente bajos, como no se habían visto en muchos años, ¿no? De hecho, como ustedes saben bien, uno de los procesos claves de la actual administración estadounidense está cambiando el eje de los ejercicios de detención y criminalización. Hasta, por ejemplo, en el caso de Obama, que fue el mayor deportador por mucho de migrantes, las deportaciones más numerosas siempre eran en la frontera. Justamente cuando intentaban cruzar eran detenidos y se deportaban. En el caso de la actual administración, lo que se está haciendo es se está deportando migrantes del interior de Estados Unidos, gente que ya lleva muchos años en Estados Unidos, que ya hizo una vida y que además, aunque
retóricamente y narrativamente se dijo que se iba a deportar solamente a los migrantes que tenían un registro criminal y además serio, con registro serio me estoy refiriendo a delitos graves, nos encontramos que esto tampoco ha pasado. Y no ha pasado porque esos registros son mucho menores y porque además es mucho más difícil seguir estos casos. Como ustedes saben, lo que han hecho son una estrategia mucho más burda y agresiva y es detener a migrantes que no tienen necesariamente un registro criminal, ¿no? Están casos tan drásticos como el del niño, ¿recuerdan el niño de 5 años, Conejo, ¿no? Y aquí sí nos enfrentamos con una cosa que es muy compleja porque básicamente lo que estamos viendo es varias cosas. Primero, no solo no hay un reconocimiento del aporte real de los migrantes tienen aportes reales súper sustantivos. Por ejemplo, entre el 93 y el 2024-23, los migrantes aportaron más de 14 billones de dólares, trillones de dólares al presupuesto gringo vía impuestos, ¿no? Entonces, no solo no hay un reconocimiento de sus aportes que son, como se dijo, de millones de dólares, sino que además hay un ejercicio deliberado de criminalización y donde se permite que el Estado accione fuera y más allá de los marcos jurídicos. Esto no es menor, o sea, nos estamos enfrentando a un escenario donde parecería que la ley no es irrelevante, no sé si me voy a entender, es irrelevante en la consecución de una agenda política, ¿no? Porque además, bueno, no me voy a detener aquí, pero como ustedes saben bien, la política antiinmigrante en términos socioeconómicos no tiene sentido. En Estados Unidos encontramos una estructura poblacional claramente que ya está en transición hacia procesos de envejecimiento, es decir, no tiene suficientes trabajadores jóvenes y además sabemos que la mayoría de los migrantes, y especialmente los migrantes sin documentación migratoria, se ubican en nichos de un valor estratégico, agricultura, construcción, servicios, etcétera. Entonces no hay manera de que Estados Unidos tenga este grupo, este conjunto de trabajadores jóvenes. No lo tienen, ¿no? Ustedes han visto noticias que han dado cuenta de esto. Y por otro lado, esto, como ustedes saben bien, tiene que ver más con una promesa política de Trump, que le funcionó bien, evidentemente, para quedar esta segunda vez y la primera en alguna medida, pero que en términos socioeconómicos digamos, es un contrasentido. No solo es un contrasentido, va a generar un proceso de deterioro, no solo en los mercados laborales, sino también en los procesos sociodemográficos, ¿no? Ahora, dicho esto, a mí me parece que una cosa que urge es también, me parece que se podría transitar en tres líneas fundamentales. La primera es urgente cambiar la narrativa de los procesos migratorios y de los migrantes. No podemos seguir reproduciendo retóricas, no solo que son falsas, sino que además están vinculados a intereses políticos e ideológicos, ¿no? Es necesario hacer análisis serios, para un poco ese es el papel que tenemos acá, ¿no? Tenemos que mostrar con datos, con evidencia, cuáles son los aportes, aportes de las migraciones y de los migrantes en concretos, ¿no? Segundo, el eje securitario en la agenda migratoria, del control migratorio, es un eje muy complicado, no solo en términos de los derechos humanos y de los marcos jurídicos, porque no se sostiene por ahí, sino que además, un poco lo que les decía, no tiene un correlato con la realidad. El Cato Institute, que es un instituto apartidista, de hecho más bien de tendencia relativamente conservadora, sacó dos estudios que muestran esto. Uno es un estudio que mostró que los migrantes, el grueso de los migrantes tiene mucho menos índice de encarcelamiento que el blanco promedio, que el promedio de los estadounidenses. Incluso es menor que los estadounidenses blancos, que son los que menos son encarcelados. Y si tú ves los migrantes sin documentos migratorios, esto tampoco varía mucho. Siguen teniendo eh, eh, procesos de encarcelamiento mucho menores que que los blancos estadounidenses, ¿no? Entonces, se trata un poco de desarticular esta serie de narrativas que no ayudan más que esas agendas políticas, ¿no? Y tercero, me parece que es fundamental también entender una lectura mucho más histórica, estructural de los procesos migratorios. Algo que no asume buena parte del norte global, en este caso Estados Unidos, pero tampoco de la Europa occidental, es el papel que ellos han jugado en la producción de los contextos de expulsión. Un poco lo que les decía, cuando tú haces un análisis de cómo se deterioraron las condiciones de vida
en el norte de Centroamérica, en ciertos países, por ejemplo, como Honduras, en donde creció la pobreza, creció el desempleo, los salarios no crecieron y creció la conflictividad social, tú ves, y la violencia, tú ves que esto tuvo una relación con el papel que jugó Estados Unidos en la región, no solo con el golpe de Estado, legitimando el golpe de Estado contra Zelaya, esa fue una parte importante, pero sobre todo con la agenda económica, recordarán con el consenso de Washington, cuando se instaló un cambio de modelo económico que acentuó el declive de las condiciones de vida, ¿no? Entonces, es urgente tener una visión mucho más informada. Y finalmente, tendríamos que tener en cuenta que los migrantes son sujetos que tienen legítimas necesidades y que despliegan una serie de estrategias para resolverlas. Entonces, ahí me parece que no podemos caer en el juego de verlos de otra manera, ¿no? Nuestro eje tiene que ser ese. En síntesis, el papel tiene que ser adentrarnos como, digamos, como productores de conocimiento con evidencia y desde ahí postular cuáles son no solo el lugar concreto de ellos, sino los aportes tanto para los países de destino como los de origen, ¿no? Y bueno, básicamente habría que tener una política migratoria centrada en los derechos humanos, ¿no? Muchas gracias. Voy a tomar ahora de una vez dos preguntas más para ir avanzando porque ya hay más participación. Dice Karina Vega, ¿qué pasaría si el tránsito por México se convirtiera en un laboratorio viviente de tensiones? ¿Aceleraría el control estatal? ¿Lo tomarían como una emergencia debido a las nuevas formas de resistencia transnacional en poblaciones irregularizadas? Y, no sé, por ahí esa es una pregunta. Gabriel Martins dice, saludos desde Brasil. Muchas gracias por su presentación, profesor Guillermo. Usted mencionó los territorios de violencia vinculados a la migración. ¿Considera posible que imaginemos territorios de vida y mejores condiciones para los migrantes en México? Va, muy bien, contesto, ¿verdad? Sí, Sí. va. Respecto a la primera pregunta, yo creo que sí hay ahí digamos, ahorita me centré mucho en el accionar del Estado, pero como ustedes saben es mucho más complejo. Hay múltiples actores en el territorio nacional. Pero bueno, sí quisiera decir una cosa respecto a la pregunta esta de si puede funcionar como laboratorio. Yo creo que de hecho sí. Por ejemplo, una cosa que fue importante y que quedó clara a partir de, sobre todo el programa Frontera Sur y después con las caravanas, cambió la estrategia de control migratorio. Antes, mucha parte de la estrategia de control migratorio se focalizaba digamos, en la materialidad de las fronteras, en los muros, en las vallas, en los cruces. Con las caravanas pasó un ejercicio distinto, porque las caravanas justamente lo que intentaban era entrar en colectivo, mostrar agencia social y autoorganizarse. Y ahí, si se fijan, los ejercicios de contención se focalizaron en las rutas, en las carreteras. Entonces, ahí el Estado rápidamente desplegó otra serie de estrategias y saberes y justamente, digamos, adecuó sus estrategias de control, que de todas maneras terminaban en detenciones y deportaciones. Esto hay que decirlo. Por eso las detenciones y deportaciones no son un mal filtro, digamos, no son malos indicadores para leer esto. Muchos de los migrantes de las caravanas acabaron detenidos y o deportados, ¿no? En menor medida. Entonces, sí, efectivamente, estos ejercicios de adecuación no son menores y son recurrentes. También, si ustedes se dan cuenta, los procesos de desarticulación de las caravanas se dan casi siempre muy, muy en el sur, en Chiapas, a veces en el límite de Oaxaca, ¿no? Pero esto tuvo que ver con un aprendizaje del Estado importante, ¿no? Y con un cambio de estrategia. Entonces, sí, hay que pensar que así como cambian los flujos migratorios y las estrategias de los migrantes, también cambian los ejercicios de contención, ¿no? Puede haber incluso ejercicios de contención mucho más elaborados. Por ejemplo, el hecho de redistribuirlos. Decía, hay una caravana, en lugar de dejar que llegue hasta la Ciudad de México, a lo mejor los mandan a estados del este del país, ¿no?
O por ejemplo, a las nacionalidades que no se pueden deportar por todas las razones que les decía, motivos logísticos, diplomáticos, de costo, lo que se hace es llevarlas desde el norte de México hasta el sur de México, ¿no? Y si tú piensas que son poblaciones muy precarizadas, sin recursos y sin redes, no es un ejercicio de control menor, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la pregunta tiene mucho sentido. Ahora, ahorita estoy hablando solo del Estado, habría que pensar qué pasa también con los grupos delictivos, que también tienen un papel muy destacado. Es decir, es complejo, ¿no? Pero me parece que efectivamente sí, sí hay estrategias que se ensayan, ¿no? O por ejemplo, recordarán que en las caravanas luego había procesos de detención o de negociaban, trataban de contenerlos un poco y luego los detenían. Había veces que las detenciones eran muy agresivas, recordarán en algunas caravanas cuando detenían a mamás y a niños, ¿no? Etcétera. Entonces, concuerdo, yo creo que la intuición de la pregunta es bastante buena. Y respecto a lo que dice Gabriel, yo creo que esta es una pregunta interesante. Quizás yo presenté un escenario muy dicotómico, ¿no? Es decir, territorios de la violencia. Es cierto, las fronteras esos son, pero también coexisten distintas territorialidades. Las fronteras también son territorios de espera y rearticulación. Por ejemplo, en el caso de Darío, que les comentaba, ¿no? En el caso, perdón, de Hernán, ¿no? Hernán rehizo su vida, bueno, hasta hace pocos meses, todavía en Tijuana, la rehizo. Y entonces, esa es una cosa interesante, que lo que hay que ver es que puede haber un mismo territorio que presente dinámicas de violencia específica, pero que a 10 kilómetros, 12 kilómetros haya una serie de albergues y que esos albergues les den las condiciones para, si bien son ejercicios de contención, también hay que decirlo, en la medida en que desarticulan una ruta, pero sí les permite tener condiciones de vida temporales semidignas, ¿no? O por ejemplo, el caso de Tapachula, donde sabemos que también se han formado enclaves migrantes importantes. Y entonces eso, quizás yo lo que diría es sí, sí creo que hay territorios como de espera, de vida parcialmente digna. Quizás ahí nuestro trabajo es eso, como diseccionar, como hacer análisis mucho más específicos y críticos, ¿no? De menor escala. Por ejemplo, los grupos organizados de migrantes de haitianos en Tijuana es un caso muy importante que han documentado diversos colegas, ¿no? Pero sí, habría que pensar la multiplicidad de territorialidades en los complejos procesos migratorios, no solo el control y la violencia, que sí están presentes, sino también los ejercicios que ellos mismos tienen, ¿no? Y que no son pocos, también habría que decirlo. Y gracias por la pregunta. Y muchas gracias. Voy otra vez a tomar dos participaciones de una vez. Ángel López comenta cómo se entretejen las narrativas de invasión, recalcando con paréntesis, con cursivas, cómo se entretejen las narrativas de invasión en las redes sociales con las tensiones reales entre migrantes irregulares y el control migratorio en México. ¿Se ha transformado el territorio en un fronterizo digital? Alexandra Pérez dice, yo tengo dos preguntas, doctor Guillermo. La primera, ¿podríamos hablar de que las acciones de contención y políticas migratorias de México responden no solo a la externalización fronteriza provenientes de Estados Unidos? Es decir, que México no es un actor pasivo pese a la simetría en la relación con Estados Unidos. Y la segunda, con el marco teórico del régimen fronterizo, ¿es posible centrarnos solo en la articulación de infraestructura migratoria y las prácticas sin ver la agencia migrante? ¿O ya no respondería a este encuadre teórico? Muy bien, si Eso quieren. sí. Ajá. Sí, ¿Contesto? sí, Va, sí, sí, perdón. adelante. Contesto esta primera y luego perdón, la segunda y la primera. No, o sea, tú tienes razón en la segunda pregunta. No, no me parece que el Estado tenga un papel activo y que solo juegue al revés. Si ustedes se dan cuenta, los miles de deportaciones, los millones de deportaciones de ese quinquenio, hablan de que el Estado invirtió dinero, recursos, etcétera, ¿no? No, no, ahí no quisiera dar tampoco la idea de que el gobierno de Estados Unidos dice y se hace. Lo que creo es que es un panorama mucho más complejo. Como ustedes saben, la relación binacional es muy difícil, muy variada, y entonces hay temas que efectivamente pesan más. Eso
tampoco nos engañemos, ¿no? Los temas económicos tienen preponderancia. O sea, ustedes recordarán cuando Trump amenazó en el 2019, en mayo, junio del 19, con los aranceles, inmediatamente, en semanas después, la Guardia Nacional estaba en la frontera sur. Entonces, me parece que es un cálculo que hacen y que en su lugar se tendría que hacer, evidentemente. No, no creo que sea un rol pasivo para nada. Creo que es un tema muy complejo, pero es parte también otra vez de cómo el tema migratorio está hiperpolitizado y sujeto a ser moneda de cambio en el mismo Estados Unidos. O sea, no nos hagamos, digamos, lo voy a decir más académicamente. El peso que tiene el discurso migratorio en Estados Unidos no lo tiene realmente porque sea un proceso social que no aporte, como intentaba decir yo. O sea, en términos duros, económicos, sociales, políticos, los migrantes aportan y muchísimo. Pero Trump sabe que ciertas poblaciones, estos discursos funcionaron bien y lo explotó, ¿no? Entonces, aquí lo que habría que decir es un análisis más complejo. Digamos, no me meto en esto porque no es el tema de la presentación, pero sí creo que una parte fundamental sí tendría que ser despolitizar el proceso migratorio, ¿no? Despolitizarlo en ese sentido, darle un peso específico. Es decir, así como tiene una dimensión regional que es innegable, asimismo tiene una prioridad política que no tendría que ser discutida, ¿no? El caso de la anterior administración fue importante. Recuerden, al inicio de esa administración hubo un discurso de puertas abiertas, de que iba a haber trabajo, etcétera, ¿no? Entonces me parece que así hay que leerlo, no en términos de una pasividad tal cual, ¿no? O sea, pues son actores políticos de otra índole que tienen procesos de negociación, jerarquización de prioridades, etcétera. Uno podrá discrepar sobre cómo jerarquizan las prioridades y cómo, y cómo lo resuelven, pero no, o sea, no quisiera también. Y ahí mismo también, no, el régimen fronterizo también da justamente para. Digamos, yo me centré en este ejercicio, pero también desde el régimen fronterizo tú puedes pensar, por ejemplo, las articulaciones de las redes migrantes, ¿no? Sobre, por ejemplo, cómo los haitianos envían recursos a sus familiares, amigos, para que puedan continuar su trayecto migratorio o no, o cómo negocian las dificultades del control migratorio. Yo me centré como en un enfoque más clásico, digamos, ¿no? Pero no, esta propuesta da para más y además se articula, por lo menos desde la autonomía de las migraciones, con otras propuestas como las luchas migrantes, las agencias migrantes, bueno, ellos no usan agencias migrantes, pero las luchas migrantes, estrategias migrantes, etcétera, ¿no? Claro, sería interesante hacer ejercicios de este tipo, pero bueno, no, no fue el caso de esta presentación, pero yo creo que dices bien, o sea, habría que hacer estos apuntes. Respecto a la primera pregunta, las narrativas de invasión, yo creo que estas sí son dinámicas muy complejas y peligrosas, porque eh, una cosa que el actual presidente de los Estados Unidos hace muy bien es que tiene un manejo de narrativas que generan opinión pública y que mueven, no solo mueven opinión, sino mueven a gente a tener una acción política. No, no hablo solo desde ahorita, hablo desde la primera administración y desde sus funciones previas a ser presidente, ¿no? Y entonces aquí sí hay que tener cuidado porque el riesgo es ese, que si tú difundes una narrativa ficticia y real, estás haciendo que muchísima gente tome postura sobre un proceso muy complejo sin tener ninguna evidencia y sin tener ningún dato preciso. Y esto eh, es, es un escenario que nos debería alarmar mucho, ¿no? Y no solo en Estados Unidos, sino en general. O sea, hay algo en donde sí tenemos que tener en cuenta que es el peso de los medios en las decisiones políticas es cada vez más claro y con las redes esto se ha complejizado, ¿no? Y efectivamente, como bien planteabas, sí puede haber una forma en la que lo digital empiece a articularse con procesos de control migratorio o de contención. Piensen, por ejemplo, en el caso, ya sé que es otro, pero el de CBP One, la aplicación esta que estaba antes, recordarán. Esa aplicación, acuérdense, era un proceso de digitalización del control migratorio, ¿no? Y que operacionalizaba eso, que tenías que tener cierto celular, aplicar desde cierto lugar. Acuérdense, en el proceso tenías que demostrar que tenías ciertas características, que no habías pedido asilo antes en un país que te pudiera dar refugio, si era refugio o asilo, dependiendo del país, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una línea de investigación muy interesante y que no es menor, que al revés. Solo sí diría que hay que pensarla en términos de la articulación del control migratorio, ¿no? Como un paraguas que juega un papel fundamental, ¿no?
Porque además piensen en las poblaciones, o sea, si tú piensas en las caravanas, que muchas de ellas y muchos de ellos van apenas con un celular, no siempre traen todos sus documentos. Estos ejercicios de control migratorio digitalizado se vuelven complejísimos, ¿no? O sea, si te piden un documento que tú no puedes conseguir, pues básicamente ya no puedes aplicar. O si estás en el sur del país y CBP One solo funcionaba del centro para arriba o solo en el norte, pues tampoco puedes aplicar, ¿me entienden? Entonces, esta es una, digamos, me parece que es una pregunta bastante interesante. Muchas gracias, doctor. Voy a leer una última participación de Andrea Rubio. Dice, ¿cómo es que se invisibilizan los algoritmos de vigilancia como drones y apps a las historias humanas de migrantes en tránsito? Están ampliando las tensiones entre desplazamientos irregulares y un control migratorio cada vez más fantasmal. Sí, yo ahí concuerdo con lo que dice y sobre todo más deshumanizado. O sea, como dice, también hay varios colegas que han hecho trabajos sobre el uso de tecnología de guerra o securitaria en la migración, el uso de drones, el uso de perros, etcétera, en la frontera norte, en la frontera sur de Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que esto se articula bien con la otra pregunta de las narrativas. Por eso es fundamental reposicionar la figura de los migrantes, ¿no? No victimizarlos, sino decir que son sujetos que tienen necesidades claramente legítimas y que se van de sus lugares de origen por causas perfectamente legítimas, ¿no? Ahora, eso respecto a ellos, pero el problema también del uso de estas tecnologías es justamente eso, el claro proceso de deshumanización, ¿no? Donde, o sea, claro, si va un dron, pues una silueta humana moviéndose en el infrarrojo, ¿no? Que recordarán también esto hace muchos años fue algo que se comentó, recordarán ustedes con la guerra de Irak, cuando fue una de las, fue un escenario bélico donde hubo una cobertura mucho más en tiempo real con imágenes, pero que luego el uso de esta tecnología, mucho más sofisticada, contribuía a la deshumanización, a ver solo eso, o sea, es la silueta humana corriendo, no sabes quién es, no sabes cómo se llama, no sabes si lo vienen persiguiendo, no sabes si huyó porque tenía violencia intrafamiliar, no sabes si huyó si salió así porque no le daba el salario, ¿me entienden? Pero lo que sí hay que hacer es no solo un análisis crítico del uso de estas, sino también las lógicas que permiten eso. Y por eso yo insistía en que la criminalización como eje de la política migratoria nos mete en un problema fundamental. Nos, nos, no son criminales, básicamente. O sea, no lo son. ¿Sí me entienden? Es como cuando estás resolviendo un problema con una estrategia que es de otro ámbito, ¿no? Que claro, para fines políticos les sirve, ¿no? Para fines políticos les sirve, pero en términos ya de los costos humanos reales, es muy problemático. Y esa es la otra, también hay que decirlo, y esta reflexión me parece igualmente seria. Hay un discurso generalizado del valor igual de todas las vidas humanas. Eso no es cierto. Esos estados del norte global, el- hay vidas humanas que son claramente prescindibles y que tienen otro valor. Como les mencionaba, cuando fue la invasión Rusia a Ucrania, hubo varios miles de ucranianos que llegaron a la frontera norte de México para ingresar a Estados Unidos. Se resolvió su situación de manera rapidísima, en semanas. Y hay migrantes hondureños que llevan meses, años esperando y que su tasa de aceptación del procedimiento de asilo es bajísimo. Entonces, no nos engañemos, hay una jerarquía, hay una economía política del valor de la vida humana que ellos no van a aceptar públicamente, pero que los hechos nos demuestran eso. Y por eso es legítimo para ellos, ¿no? Para esos órganos, por eso es legítimo que separaran familias, que encarcelaran niños, por eso es legítimo dejar morir a alguien que está enfermo porque sí hay un proceso claramente de jerarquización y de discriminatorio, de que hay vidas humanas que valen menos, ¿no? Entonces, eso me parece que también es una discusión de fondo. Yo no creo que eso, o sea, ¿por qué esa tecnología no la usaron con los ucranianos, por ejemplo, no? Bueno, sin negar que los ucranianos vienen de una situación muy difícil. O sea, sí me doy a entender, el tema no son ellos, sino el tema es el uso acrítico, parcial, doloso de cierta tecnología porque hay poblaciones que son consideradas como con menor valor y que
son transgresores de la ley, cuando de facto, pues no es así, ¿no? Sí, muchas gracias. Voy a leer la pregunta de Ernesto Baraja. Considerando que la externalización de fronteras y el discurso anti-inmigrante es parte medular de la actual administración en Estados Unidos, siendo deliberadamente omisos con los aportes de los migrantes a la sociedad y economía de ese país, ¿qué propuestas habría para gestionar en apego a derechos humanos a las poblaciones inmigrantes en atrapamiento en México? Sí, esta es una buena pregunta. O sea, también aquí hay que decir una cosa que es importante y es, eh, efectivamente, muchos de los migrantes que querían llegar a Estados Unidos y no llegaron a Estados Unidos viven en condiciones muy precarias. Y yo creo que sí podría haber una respuesta mucho más articulada de ciertos sectores mexicanos. Digamos, hay un papel muy activo de la sociedad civil, eso me parece que es indiscutible. Hay redes de albergas que hacen todo lo que puedan, hay grupos organizados de la sociedad civil, etcétera. Incluso hay gobiernos estatales y municipales que intentan hacer, tienen iniciativas, ¿no? Pero también me parece que hay una dimensión regional del proceso que no puede omitirse, ¿no? Y aquí también hay una decisión importante. Los migrantes quieren llegar a Estados Unidos por varias razones, porque el salario es mucho mejor, porque tienen redes, ¿no? Entonces, esto es algo que no podemos omitir. O sea, habría que dar asesoría, decir, este es el escenario, la decisión es de ellos. O sea, tampoco es posible infantilizarlos y polarizarlos. Ellos son sujetos sociales y habría que tener, o sea, quizás esa es una parte importante. Habría que tener espacios de diálogo para que planteen exactamente sus necesidades, ¿no? Y el papel que quieren desempeñar, ¿no? Pero no es una pregunta fácil, obviamente, ¿no? No es una pregunta fácil porque, y tampoco hay que ser ingenuos en este sentido. Vienen de condiciones muy complicadas. O sea, se iría de un sitio si lo amenazan de muerte a él y a su familia, ¿no? Cualquiera se iría. Cualquiera se iría si el salario no da y tiene la posibilidad de irse, ¿no? Entonces, esta también me parece que es una cosa importante, reconocer que los escenarios, los contextos de los que se van, son contextos muy complicados y que además ellos tienen la legítima decisión de leer ese contexto como suficientemente apremiante para irse, ¿no? Este, para irse. Y cerraría también diciendo dos cosas, porque, y es algo que ya comenté, en Estados Unidos se necesitan esas poblaciones, ¿no? Y además no solo se necesitan, tendrían que darles condiciones laborales iguales a las de los ciudadanos estadounidenses, pero en términos de un análisis como duro del mercado laboral estadounidense, necesitan más trabajadores en el sector de servicio, se necesitan más trabajadores en el sector de construcción. Recuerden, en pandemia, ¿quiénes fueron los delivery man y woman? Eran ellos, ¿no? ¿Quién siguió cultivando cuando se paró todo? Eran los jornaleros agrícolas, ¿no? Los migrantes sin documentos. Entonces, no sé, creo que sí se necesitaría hacer un análisis mucho más profundo, no solo del tránsito migratorio de los sujetos, sino de todo el entramado estructural que produce esto, pero por supuesto reconociendo la agencia de ellos, ¿no? Y sus necesidades. Y por supuesto, o sea, cómo no quisieran llegar a Estados Unidos si en Estados Unidos, les pongo el caso de una persona, de un campesino del sur de México que conozco desde hace más de 15, 20 años, él puede ganar más de 4,000, $5,000 al mes, porque trabaja un promedio de 9 o 10 horas, más o menos 6 días a la semana, cosa que en México no podría hacer de ninguna manera. Y eso le permitió construir una casa relativamente digna en el sur de México, ¿no? Con techo de concreto, con cimientos, no una casa de tabla y madera. Cuando su esposa se enfermó, ese salario le permitió pagar la enfermedad de su esposa, ¿no? Entonces, me parece que sí hay que tener, no solo hablo de un posicionamiento político individual, humanista, que eso ya depende de cada quien, sino como académico. O sea, como académico sí tenemos que saber que quien migra lo hace en esas condiciones, ¿no? O sea que no es esta idea del migrante ocurrente que se le ocurrió unirse a la caravana y ya, ¿no? O sea, si alguien se une a una caravana
una mamá con 3 hijos es porque debe de tener condiciones muy adversas, ¿no? Y elige caminar 3000 kilómetros, ¿no? Sí, muchas gracias. Yo quisiera preguntarte, aprovechando este espacio, eh, sobre la configuración espacial, ¿no? O sea, eh, hay como una dimensión espacial y temporal, ¿no? Y que a lo mejor hay territorios que hay una superposición de tiempos de espera y zonas de control migratorio. Entonces, preguntarte hacia dónde van la investigación que tú desarrollas que incorpore estas dimensiones, ¿no? La espacial y temporal. No sé, o sea, lo que tú mencionabas sobre Chiapas, ¿no? Y la frontera sur, cómo hay pues una mayor cantidad de deportaciones en ciertos espacios respecto a otros, ¿no? Y nos has alertado mucho también sobre esta lectura, ¿no? De las deportaciones, preguntarte ahí sobre la complementariedad de las fuentes, ¿no? Y qué otras fuentes nos pueden ayudar a tener un panorama más completo, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en las solicitudes de asilo ante Comar, ¿no? Que efectivamente puntualizan después de la pandemia, pues un incremento, ¿no? Y que pues mucho se ha cuestionado si verdaderamente son personas que se quieren quedar o es otra vez, ¿no? Una estrategia para la idea de seguir hacia Estados Unidos. Y que ahora también estamos, otra pregunta sería, ¿qué tanto ante este control pues determinadas nacionalidades van a optar ya por quedarse en México, ¿no? O que están atrapadas y nunca tampoco se cierra esa idea de continuar hacia Estados Unidos. Y bueno, esa sería mi pregunta, si es que nadie más se anima. Muchas gracias. Oye, muy interesante. Traté de darle respuesta a todas. Lo de la complementariedad de fuentes, completamente de acuerdo. Y como tú bien dices, ahí hay varias colegas que son más expertas en este tipo de datos respecto a Comar y que efectivamente notan ese incremento, pero que también podría haber este uso instrumental de esto para continuar con su proceso migratorio. Y nuevamente, esto, por ejemplo, hay que verlo como una agencia migrante, como una estrategia de los migrantes. A mí me parece perfectamente legítimo. Ya sé que desde ciertos marcos pueden verse como una situación de tensión, de cuidado, pero nuevamente yo por eso aludía digamos, a este ejercicio de saber quién migra y por qué migra. O sea, no es nimio, ¿no? Nosotros sabemos cómo está el mercado laboral mexicano y aunque me parece que hay un alza salarial importante, etcétera, tampoco les digo, no se compara con lo que se puede ganar en Estados Unidos. O sea, no hay comparativo. O sea, si tú quieres enviar dinero a tu familia en Honduras, Guatemala, digamos, no, la elección es clara, no, ¿no? Salvo efectivamente que se cierre por completo la frontera, ¿no? Como es el caso actual y que eso dinamiza todo, ¿no? O reconfigura todo. Eh, yo también, una cosa que a mí me parece muy interesante, que en esta presentación no mencioné mucho, pero que trato, es vincular estas fuentes con actores de la sociedad civil. Las ONGs luego tienen trabajo a escalas locales muy, muy interesante y además conocen muy bien como todos los entresijos de los procesos de control migratorio más elaborados, ¿no? O sea, más allá, por ejemplo, de cuando lo detienen, sino como todos estos nivelitos que hay que recorrer, por ejemplo, lo que yo mencionaba de las canalizaciones, efectivamente no es una mala idea esta idea de presentados y canalizados. Y efectivamente a los menores hay que llevarlos a otro lugar, ¿no? Pero tampoco hay que ser, o sea, no trascendamos el eufemismo. Un menor que es llevado al DIF y va con una familia, su derecho a libre tránsito ya no, ya no se está ejerciendo, ¿no? Ya no se está ejerciendo y tampoco es que esté en libertad, ¿no? O sea, creo que sí no quisiera dar la impresión de que es blanco y negro, sino más bien como el análisis de cómo funcionan ciertos actores en los procesos migratorios, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, entonces yo creo que luego estos informes de derechos humanos, etcétera, no son
no son cosas que hay que dejar de lado. Creo que eh, dan mucha información. Claro, repito, a escalas, en otro tipo de escalas, ¿no? La otra cuestión que tú mencionabas, y creo que por ahí volé una de las preguntas, pero perdón, la superposición de tiempos de espera y control migratorio, esta es una muy buena pregunta y tiene que ver un poco con lo que decía Gabriel. A mí me parece que es una idea interesante puede ser entender que ciertas ciudades, Tijuana, Tapachula, tienen estos múltiples territorios. A veces esos territorios se empalman, a veces no, a veces son contiguos, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en Tapachula todavía es una cosa súper interesante. Es una de las estaciones, es la una o la más grande del país, con dinámicas muy complejas, pero también ves los pequeños enclaves de migrantes, ¿no? O la red de albergues que hay ahí que no es menor. Y en los albergues también te enfrentas a una complejidad de actores complejísimo, ¿no? Eh, pero aquí también quisiera como complejizar el asunto. Hay, por ejemplo, una tesis de doctorado muy interesante de la UNAM que se presentó recientemente a finales de enero, donde se mostraba, por ejemplo, que en Ciudad Juárez, la configuración de Ciudad Juárez como un espacio fronterizo de espera, en esa condición también juegan los albergues un papel fundamental, porque son quienes no solo administran y proveen de servicios y solventan necesidades de los migrantes, sino también de alguna manera ordenan los flujos. No sé si me voy a entender. Por ejemplo, había albergues que preparaban los casos, ¿no? Entonces, me parece que es un escenario donde, quizás lo que dije antes, donde no siempre son polos opuestos, sino que hay que verlo como como un entramado de diversos actores, donde a veces hay relaciones de afinidad parcial entre algunos y otros, y a veces de abierta oposición, por ejemplo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en esta tesis doctoral, el municipio de Ciudad Juárez habilitó un espacio importante y daba eh, como que proveía ciertos servicios, ¿no? Pero es algo que tenemos que analizar con mucho más detalle. No me parece que es justamente algo que nos quedó muy claro en pandemia. En pandemia, creo que como que en pandemia teníamos una serie de categorías, de lecturas de contextos que eran más o menos estables y funcionaban, entre comillas, ¿no? Con la primera administración Trump medio se revolucionó esto, pero todavía funcionaba. Pero pandemia nos enseñó muchas cosas, o sea, el peso de la inmovilidad, el peso de la espera, complejizó lo del tránsito, ¿no? Hubo poblaciones que se quedaron varadas en meses, ¿no? Gente que se configuró en campamentos y luego ya se disgregó y se fue a albergues. Entonces, me parece que una enseñanza importante es que en estos cambios drásticos, eh, tenemos que tener la pericia de poder rastrear estas reconfiguraciones. Y esto, ahí sí me parece que Campo luego ayuda mucho, ¿no? Campo luego ayuda mucho. O por ejemplo, estos ejercicios de diagnóstico que no son menores y dan mucha luz. Les pongo tres ejemplos que me parecen muy interesantes. Uno fue un reporte que hizo INMUMI, el Instituto para las Mujeres en la Migración. Numi hizo rápidamente, cuando se instauró el programa Quédate en México, un documento sobre el programa Quédate en México y todo lo que implicaba. Lo sacó mucho más rápido que la academia. Y ponía mucho orden, decía, las cosas van así, de facto es un tercer país, es un tercer país seguro, es un ejercicio de contextos, ponía mucho orden. El otro ejemplo que me parece muy destacado fue por ejemplo, los informes y los diagnósticos que hizo el COLEF de los campamentos migrantes en pandemia, recordarán. Cuando llegaron primero las caravanas, bueno, con las caravanas y luego en pandemia, ellos generaron una serie de informes muy interesantes que mostraban esta complejidad, no solo del cambio del tipo de migrantes, ¿no? La presencia de mujeres, de familias monoparentales, de población LGTBQ plus, etcétera, ¿no? LGTBQ más. Entonces, estos ejercicios yo creo que tendríamos que, bueno, es mi opinión, creo que hay que darles mucho más visibilidad, ¿no? Me parece que orientan mucho más, ¿no? O por ejemplo, del accionar del Estado, me parece que la red, por ejemplo, la red ODEM, con sus informes anuales, luego dice cosas muy interesantes, como que ayudan a pensar los procesos de exclusión y violencia, ¿no? Pero bueno, sin duda es un desafío, pues no menor, ¿no? Muchas gracias Sí, por la pregunta. sí, yo me quedé pensando cuando mencionaba sobre
pues ciertas nacionalidades que en las cuales no es tan fácil, ¿no? Hacer deportaciones y cómo también se incurrió en algunas estrategias para movilizar a la población, ¿no? Y en particular, por ejemplo, el caso de Tabasco, ¿no? Comenzó a experimentar esta llegada también de población migrante y que, bueno, en algún momento traté de hacer un trabajo, digamos, que calculaba, ¿no? Tiempos de espera en diferentes localidades en México y un ejercicio que, pues que me pareció importante es que mucho de lo que declaraban ellos de dónde estuvieron más tiempo fue precisamente porque estuvieron mucho tiempo detenidos, ¿no? También. Entonces, por eso por ahí mi pregunta, desde tu posición, ¿no? Como un tanto más en esta experiencia de lo espacial, ¿no? De lo geográfico, en este sentido que ahí yo un poco me quedo corta. Entonces, no sé, doctor Castillo, si tiene algún comentario final o ya casi ya vamos a dar por finalizar. No sé si tengo algún comentario o doy las últimas avisos para los participantes. No, muy breve. Lo dices muy bien. O sea, yo creo que en el caso de estos procesos de como de desintensiva, de quitar la iniciativa y la incentivación, la dimensión territorial es clave. Yo me acuerdo que todavía en los primeros años de pandemia, por ejemplo, en Tapachula, en el parque ecológico, había un contingente importantísimo de migrantes, haitianos, venezolanos, etcétera, y realmente no había la capacidad operativa para resolverlos y llegaron camiones que justamente tal cual los distribuían. Pero luego era algo que nos quedó muy claro esa vez, digamos, en esa visita de campo, fue que mm, había muy poca claridad respecto a los trámites administrativos del procedimiento, no sé si me entender. Y esto no es menor. Cuando no hay claridad en estos trámites y cuando más te mueven a aquel lado, pues se vuelve, perdón, un ejercicio de dilación y de contención. Digo, no estoy diciendo que deliberadamente fuera así, aunque uno pues tiene sus dudas, obviamente, pero sí hay, o sea, yo creo que tienes una intuición muy interesante. De hecho, ese sería un muy buen estudio, como ver todos estos ejercicios como de dilación mucho más, entre comillas, de parte del Estado, pero informalizados, no sé si me voy a entender. Como de que ahora cambia, llévalos en camión acá, ¿no? Y llévalos acá, ¿no? Oye, eso no dice el reglamento, pero bueno, pues se hace así, o bájalos acá, ¿no? Entonces, es un súper tema, yo creo que ahí no es menor, sobre todo también pensando en cómo el trámite son filtros en cada etapa, ¿no? Y bueno, solo agradecer mucho, creo que fue un espacio de reflexión muy interesante, agradezco mucho las preguntas, yo creo que hay, pues de eso se trata, de que dialoguemos y que juntos deshebremos esta compleja realidad con miras a no solo entender el proceso, sino a tener un impacto en que las condiciones de los migrantes sean menos violentas, menos excluyentes y donde se respete más su dignidad humana, ¿no? Muchas gracias por la invitación y las preguntas. Muchas gracias, doctor Castillo. Quisiera recordarles para que busquen el link para quienes son participantes del seminario, para que se emita su constancia, por favor, den link en el formulario para que puedan tener su asistencia y a su vez su constancia. Invitarlos también, pues, a la siguiente conferencia que estará a cargo del doctor Eduardo Torre Cantalapiedra. Déjenme busco exactamente ¿cómo se va a llamar? Creo que no tengo bien el dato. Bueno, será el 13 de mayo, igual, de 11 a 3 con los mismos datos de conexión. Por ahí subieron más o menos el cartel. Y bueno, pues agradecerles su presencia, su participación y pues nos vemos para el 13 de mayo. Muchas gracias, un gusto.